Me llamo Concha Santiago, soy la aprendiz de este maravilloso alumnado y gente que a lo mejor no controla esto de grabar. ¿Qué estamos haciendo? Pues no solamente pretendo formar actores en escena teatral, sino también actores que sepan moverse dentro del lenguaje online que hoy tenemos, cinematográfico, a nivel de YouTube, a nivel, bueno, pues de lo que es las nuevas tecnologías. Y sobre todo lo más importante es que cuenten de la forma más natural sentimientos, emociones, por qué están aquí, qué les afecta, qué les motiva, qué les mueve. Y esto que van a ver ustedes, que vais a ver vosotros, es una manera también de aportar para que las personas que lo puedan ver no se queden en casa, que vengan a actividades que organizan los ayuntamientos, las universidades populares, menos en casa, que salgan, que se comuniquen, porque de verdad esta familia teatrera es una familia. Hagamos lo que hagamos, prácticamente eso es lo de menos. Lo demás es la comunicación, la familiaridad y el sentirnos importantes y que valemos y que estamos todavía para hacer muchísimas, muchísimas cosas. Os esperamos. Me llamo Juanita Fernández. He sido cocinera 25 años. He tenido clientes muy exigentes, pero muy exigentes. Pero va un día el camarero y yo no había hecho nunca cocina, nada más de lo que me enseñó mi madre. Y viene el camarero y me dice: Juani, unas alcachofas con jamón. Y yo dije, madre mía, ay madre, ¿cómo son las alcachofas con jamón? Viene la jefa y me dice: Juana, ¿y sabe hacer las alcachofas con jamón? Digo, sí, pero a lo mejor no las hago como usted. Me las haga usted y a ver así. La jefa hace las alcachofas con jamón, que no las había hecho yo nunca. Digo, igual que yo, las hago igual que yo las alcachofas con jamón, y no las había visto nunca. O sea que desde entonces has hecho Desde teatro. entonces me hice camarera y luego jefa de cocina. Y ahora ya estoy jubilada como jefa de cocina. Olé. ¿Cuándo empezaste a hacer teatro, Juanita? ¿Perdón? ¿Cuándo empezaste a hacer teatro? Pues mira, hace 20 años que empecé yo a hacer teatro. Desde que me jubilé. Muy me jubilé bien. a los 65 y ese mismo día estaba yo en Valentín Calderón, me dieron un papel y me fui de excursión a Benidorm con el papel. Hala, a estudiar. Y allí me lo estudié y cuando vine ya me lo traía aprendido. Y después ya todo seguido. Y me gusta mucho y me lo paso muy bien. Soy Pilar Sanz. Os voy a contar una cosa que me impactó muchísimo. Y empiezo así. Le he titulado El grito de mi madre. En 1955, el 15 de enero, por la mañana mi madre se levantó temprano como siempre. Marchó a las cuadras, que es donde estaban los ganados que sustentaban la casa y que sustentaban a todos. Cuando se asomó, vio que un animal estaba muerto. El grito de mi madre a las escaleras, que subía a las escaleras y dice: ¡Miguel, que se nos ha matado el macho! No lo podré olvidar nunca. Aquello fue terrible. Es verdad que era un animal, pero era el que labraba la tierra. Y éramos 9 bocas en casa. Ese grito no le voy a poder olvidar nunca. ¿Estás hablando de un hecho real, Pilar? Sí. ¿Qué años tenías? 9. 9 años. ¿Y decías que erais hermanos? Éramos 7 y las 2 personas, mis padres, 9 comiendo. Bien. ¿Algo más que añadir? No. Mi nombre es Emma Lucio y les voy a hablar sobre qué quería ser yo de pequeña y lo que he llegado después de mayor a ser. Mi ilusión, desde muy pequeñita, siempre decía que quería ser médico. Mi familia me quitaba la idea, me decían que no, pero yo insistía, porque en mi mundo me imaginaba, la gente en vez de enferma me la imaginaba sana, y la realidad evidentemente no es así. Mi íntima amiga y compañera de colegio, ella sí terminó siendo médico y yo no. Cuando llegué ya a la adolescencia, terminando el bachiller,
me di cuenta que yo no tenía valor. Ver sufrir a alguien me hacía muchísimo daño y me daba mucha responsabilidad el pensar que podía ser mal médico. Y me decidí por químicas, que era otra carrera que también me gustaba. En el colegio, como había estado interna desde los 7 años, era la más pequeña del internado, he sido una niña que me tuve que hacer un poquito casi a mí misma. Entonces era muy inquieta, investigaba, todo lo quería aprender, todo lo quería saber y pues siempre me sobraba después el tiempo para estudiar. Y evidentemente yo creo que en 6 años que estuve interna no hubo un solo día de que no estuviera castigada, porque era muy inquieta, lo que hoy se dice hiperactivos los niños, pero como entonces no nos llevaban al psicólogo, pues yo al patio. Y bueno, ya de mayor pues decidí, pues cuando era el momento de entrar a la universidad, hacer químicas. Y me ha llamado muchísimo la atención el mundo de la investigación. Es como una espinita que tengo, me hubiera encantado porque soy feliz en un laboratorio y afortunadamente me fue muy bien en el campo trabajando en diferentes empresas en diferentes ramos, pero siempre me ha llamado mucho la atención. Y siento una gran admiración cuando he visto personas de edades muy avanzadas que a lo mejor en su momento no tuvieron oportunidad de estudiar, de hacer una carrera, lo que les hubiera gustado, y han ido a la universidad de 70 y tantos, de 80 años y se han llegado a graduar. Y en cierto modo me da envidia y a veces pienso, ahora que tengo todo el tiempo del mundo, a lo mejor a mí me da esa locura de volver otra vez a la universidad. Y bueno, de momento pues tengo muchas actividades, una de ellas desde el teatro, o sea, soy muy inquieta y trato de estar siempre ocupada y creo que puedo decir que mi vida en ese sentido puedo decir que ha sido feliz, o por lo menos dentro de lo normal, con todas las penas y todos los sinsabores que todos tenemos, porque nadie nos libramos de ello, pero puedo considerar que mi vida ha sido muy positiva y muy feliz. Hola, soy Jesús Castro. Yo me voy a contar un poco mi historia del teatro. Yo vine aquí, que antes era Corea, a los 7 años. Hoy es San Juanillo. Nos juntábamos unos chavales de 18 años, cosas así, todas las semanas para hablar de nuestras cosas y de nuestros problemas, chicos y chicas, todos juntos. El caso es que decidimos hacer una obra de teatro y nos ensayamos con uno que era un poco más mayor que nosotros, está un poco más preparado. Hicimos una obra de teatro, Prohibido suicidarse en primavera. Y la hicimos en el Colegio del Divino Maestro, que era un teatro que habían inaugurado y era muy bonito, estaba muy bien preparado. Y después, a partir de ahí, estuve en el grupo de Palencia de Educación y Descanso. De teatro estuve otros 3 o 4 años. Después, ya cuando me casé, ya lo dejé. Y ahora cuando me he jubilado, pues me han vuelto las ganas de volver a hacer teatro, y entonces he venido. Y la verdad que es que me ha ayudado mucho, nos ha ayudado que somos una familia bastante guapa y nos llevamos bastante bien. Y todos los años hacemos una obra de teatro y estoy muy contento y muy agradecido, porque después de jubilarse uno ya parece que va perdiendo las ganas. Y nada más. Me llamo Candia Aparicio, nací en Paredes, de Nava. Soy la segunda de 10 hermanos. He vivido muy feliz. Ahora estoy aprendiendo teatro. Me da mucha satisfacción. De pequeña yo quería ser, y me gusta ser, modista y peluquera. Y eso me da mucha alegría el poder yo disfrutar de estas cosas ahora. He sido una persona muy alegre y lo sigo siendo, muy positiva y alegre. Me gusta mucho el baile, me gustan mucho los toros y a todos los sitios que voy lo disfruto. En la vida hay que aprender a disfrutar,
y yo con el teatro estoy disfrutando muchísimo. Un beso a todas mis compañeras. Soy Piedad Martín y nos han dicho que contemos algún recuerdo nuestro que nos haya quedado marcado para toda la vida. Y yo como recuerdo de trastada, de gamberrada, de hacer a mi padre daño en el sentido de que cuando éramos pequeñas mi padre nos llevaba todos los domingos a Herrera de Pisuerga, porque tenía una huerta allí, era ferroviario y íbamos todos en el tren. Y una vez que estábamos en Herrera, pues las hermanas con todas las primas de Herrera nos metíamos en el río y ahí pasábamos toda la mañana. ¿Pero qué se nos ocurrió hacer un día? Pues hacer como que yo me ahogaba, gritaba y me llevaba la corriente. Entonces mi padre, que el hombre estaba haciendo sus cosas, pues oyó que yo gritaba, papá, socorro, 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 y todas allí carcajeándonos, y mi padre corriendo a la razón de la corriente del río para ver dónde me veía y dónde me podía alcanzar, y mientras nosotros nos partíamos de risa, y mi madre, que nos ve que estamos todas escondidas riéndonos, gritando a mi padre como una loca que no se tirara al río porque era mentira. Y bueno, y sí que es verdad que luego la paliza que me dio mi madre, mi padre no, por el susto que se dio. Y eso no se me ha quitado en la vida de lo mal que nos portamos. Hola, me llamo Marifé Alonso y bueno, esta es mi historia. Tengo 2 hijos maravillosos, Ruth y Roberto, y a los 14 años a mi hijo le detectaron un tumor. Yo creo que es la época en la que más teatro he hecho en mi vida, porque después de la primera semana que estuve ingresado, cuando llegué a Palencia, una amiga y vecina me decía que parecía mentira que teniendo mi hijo un cáncer vendría animando a todo el mundo. Y yo la dije, si lo de mi hijo podía ser un linfoma no Hodgkin sin posibilidades o un linfoma Hodgkin con un 70% de posibilidades, y lo de mi hijo era un Hodgkin, no podía nada más que dar gracias y ser feliz. Entonces, sí que es verdad que yo animaba a la gente en vez de ellos animarme a mí. Por eso digo que me encanta el teatro, pero esa fue la época en la que más teatro hice en mi vida. ¿Y por qué te has apuntado ahora? Y ahora me he apuntado porque de pequeña siempre he sido muy teatrera, me ha encantado disfrazarme. He estado en la sección femenina de aquel entonces. Recuerdo una de las obras, no recuerdo más, pero por ejemplo hice Un gran pequeño, hice de protagonista. Luego en Josefinas también hice teatro, hice Petronio. Y este grupo me aporta muchísimo, me da ganas de venir, de compartir, me dan mucho amor y estoy encantadísima. Hola, yo me llamo Maite Gallego, Maite con Y, que no es con I latina, es con Y. Y voy a deciros por qué estoy en teatro. Creo que es hereditario, porque hace unos años me enteré que mi madre iba a los tablaos, hacía poesía, contaba cuentos, hacía obras de teatro. Bueno, cuando éramos pequeños en el colegio yo siempre me apuntaba a teatro. Era la primera que me apuntaba y como he sido muy bajita siempre, pues siempre me ponían en los primeros puestos. O sea, que era la protagonista. Y después mi madre, me acuerdo que en vacaciones siempre nos hacía un cuento y nos hacía representar ese cuento con todos los que éramos, que vivíamos allí en casa y con los vecinos. Entonces creo que me viene de ahí la afición. De todas formas, he pasado muchos años sin hacer teatro y estuve en una etapa de mi vida que estaba mal. Y una amiga mía me dijo, pero ¿y por qué no te metes a teatro? Y la dije, ¿para qué me voy a meter a teatro? Si es que eso... Y dice que sí, que ya verás cómo te va a ayudar. Bueno, pues es verdad. Gracias al teatro estoy aquí, sigo en el teatro y estoy muy feliz. La verdad es que me aporta muchísimo
y ya no solamente por la familia que hay a mi alrededor, que es una familia de teatreros fantástica, sino por mí personalmente y por mí yo. Soy Milagros, me he apuntado a teatro porque me encanta hacer actividades, me gusta ir a pasear, me gusta gimnasia y lo del teatro me gusta que cuando fui pequeña hice una obra de teatro cuando se jubilaba la profesora, se titulaba Las travesuras de Juana, fui la protagonista, me gusta mucho. Otra cosa tampoco, bueno, quizá me hubiera gustado haber salido a estudiar, pero era tan ñoña que me gustaba estar con mis padres porque tenían una hija 2 años mayor que yo, que era vegetal. A lo mejor de ver esa situación en casa, pues no quería salir de entre ellos. Para ayudarlos, ¿verdad? Desde luego. Y para acompañarles, aunque luego, mira, circunstancias de la vida, me casé y nos fuimos a Barcelona, que fíjate qué lejos. Pero bueno, he sido muy feliz, la verdad que sí. Y hice un secretariado en Valladolid que, bueno, tampoco lo utilicé luego, porque todo solo no quería estar más que con mis padres. Y creo que no tengo mucho más que decir. He sido feliz, la verdad. Soy muy animada, no soy tan ñoña como yo reconozco que era de pequeña. Soy animada, creo que soy alegre y me gusta compartir. ¿Y por qué te has apuntado a teatro? Pues, hija, para hacer actividades y para... Sí que me gusta, la verdad. Me gusta y veo que hay un grupo estupendo. Me gusta. Hola, me llamo Mari González y de pequeña pues tenía ilusiones por ser alguien en la vida. Quería ser enfermera, quería ser azafata, quería ser torera. Sería porque a mi padre le gustaban mucho los toros y siempre me llevaba a ver corridas de toros. Pero por circunstancias de la vida, en mi casa había una vaquería y siempre había que estar trabajando. Salía de la escuela y a atender la casa, porque mi madre se dedicaba a atender los animales y no tenía tiempo de atender la casa. Y me tocaba a mí. Y yo cuando les decía, papá, que quiero ir a estudiar alguna carrera, salir de aquí. Y me decían, ¿dónde vas a ir que estés mejor que con nosotros? Toda la vida de cuidadora, para todos. Ahora, 40 años después, casada, con hermanos y con hijos, sigo haciendo lo mismo. De cuidadora también. Un poco harta de esa situación. Y lo que yo pensaba que tenía futuro, pues se quedó en agua de borrajas. Pero ahora vienes a teatro. Ahora vengo a teatro muy feliz. ¿Qué te transmite, Mari, pues, el teatro? Una terapia muy grande para mí. Gracias a una persona que me metió en este grupo cuando yo estaba de bajón, pues ahora estoy encantada de la vida. Estoy deseando venir. Hola, me llamo Santos Gómez. Voy a contar un hecho que me impactó en su momento y fue descubrir a los 18 años que nuestro amigo Jesús de la cuadrilla era esquizofrénico. Por cierto, este amigo Jesús fue con el que yo me inicié en el mundo del teatro, pues nos apuntamos los dos al grupo de mimo El Colacho, de Burgos. Bueno, nosotros siempre supimos que Jesús era una persona muy sensible, era un extraordinario poeta, pocos poetas conozco yo que escribieran tan bien como él, pero claro, nosotros veíamos cosas raras, hasta que un día nos enteramos, pues que, por ejemplo, había cogido un taxi en Burgos y se había ido al programa de radio de El Loco de la Colina, famoso por aquel entonces, porque dijo que él tenía que entrar allí a leer sus poemas y sus historias y sus cosas. Luego nos enteramos por su hermano, que es enfermero, que por las noches, había algunas noches que salía por la calle Vitoria con una radio y decía que se conectaba con los extraterrestres, porque en ese momento le estaba dando un brote
Luego nuestro amigo Fernando, que era psicólogo, estaba terminando psicología, pues también fue a verle al hospital, y en aquellas épocas todavía se daban electroshocks a los enfermos mentales, y aquello a mí me dejó impactado. Entonces eso me hizo también sensibilizarme más ante las enfermedades mentales. Me llamo Aurori Alonso y bueno, a mí siempre el teatro me ha gustado mucho. Yo recuerdo de pequeña en el colegio, en el colegio se llamaba comedias y las monjas siempre nos decían, a ver, voluntarias para quien quiera hacer comedias. Y ahí estaba yo, siempre salía la primera para hacer comedias, me han encantado mucho. Y bueno, pues así fueron pasando el tiempo y luego empiezas ya a ser mayor y te casas y ya parece como que lo tienes un poco olvidado. Pero luego ya con los chavales se van haciendo mayores y les ves que se meten en los sitios juveniles para estudiar cosas de teatro. Entonces te empieza otra vez el gusanillo. Y ya los chavales un poco más mayores que ya se meten en un grupo y se montan ellos un grupo y ahí es que me fui yo con ellos. Ellos iban haciendo teatro y yo iba por detrás, entre bambalinas, siempre estaba ayudándoles, haciendo cortinas, los trajes y haciendo pequeñas cosillas con ellos. Siempre he estado. Hasta que, pues me jubilé y entonces vi que en los centros había grupos de teatro. Y dije, pues esta es la mía. Y me apunté también ahí a Valentín Calderón y estuvimos, pues haciendo teatro, pues hace 15 años también que llevo haciéndolo y estoy muy contenta. La verdad es que para mí es media vida. El teatro me ha dado media vida y el grupo que tenemos es como mi segunda familia también. Yo ahora no podría estar sin el teatro. Yo siempre he dicho que tengo dos vicios. Uno es el viajar y el otro es el teatro. Me llamo Reyes Ortego y voy a contar algo que ocurrió ya hace unos años. Somos 6 hermanas. La mayor tiene 86 años y la pequeña tiene 62. Como hacía mucho tiempo que no estábamos todas juntas, decidimos pasar un fin de semana en una casa rural. Oliva, que así se llama la mayor, dijo que en Aranda de Duero. Ella vive en París y dijo que quería comer lechazo porque en París no había. Así que el viernes sobre las 7 de la tarde llegamos todas a Aranda de Duero y después de los besos, de los abrazos, de decir lo guapas que éramos, de lo bien que nos conservábamos y de dejar la ropa en cada una en su habitación, decidimos tomar una cerveza. Era verano y como hacía mucho calor, pues tomamos una cerveza, después tomamos otra, después tomamos otra y cuando nos dimos cuenta eran las 9:30 de la noche. Así que Oliva, que era la mandona, dijo, venga, a arreglarnos y a ponernos guapas que nos vamos a cenar. Buscamos un restaurante típico y entramos a cenar. La verdad es que cenamos un lechazo maravilloso, estaba buenísimo. Allí hablamos, reímos, cantamos, yo no sé qué fue lo que hicimos. El caso es que cuando nos dimos cuenta no había nadie en el restaurante, solo estábamos nosotros. Eran ya cerca de las 2 de la mañana y el dueño muy amablemente nos invitó a que nos marcháramos. Nos fuimos. Cuando salimos del restaurante la verdad es que salíamos muy contentas, pero muy contentas. Y Oliva no se le ocurrió otra cosa de decir que teníamos que cantar la chata merenguela. No sé si la sabéis, pero cantamos la chata merenguela a voces, 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, yo qué sé. No había nadie por la calle hasta que apareció un municipal. Nos dijo muy amable que por favor cantáramos bajito, que estábamos despertando a la gente, pero como nosotras teníamos el guapo subido y estábamos tan contentas, no le hicimos ni caso. El caso es que nos llevó a la comisaría de policía. Allí nos sentaron en un banco y nos pidieron el carné. Al cabo salió un señor que debía de ser muy importante y nos dijo que qué hacíamos en el pueblo y que por qué nos estábamos portando así. Bueno, Oliva dijo, yo soy la mayor y como soy la responsable de todas, le voy a decir que hace años que no nos juntamos
y hemos venido a pasárnoslo bien y a disfrutar. Bueno, el Señor nos dijo que por favor que nos marcháramos a casa, que fuéramos pero cantando pero muy bajito, que no despertáramos a nadie. Cuando llegamos a casa, la verdad es que, bueno, nos fuimos a la cama y no pensamos más. Nos despertamos a la hora de comer, medio comimos y nos volvimos a echar la siesta. Pero a eso de las 8:30 apareció otra vez mi hermana diciendo que venga, que arriba todas, que teníamos que ir a cenar. Nos arreglamos, nos pusimos guapas y nos volvimos a cenar al mismo restaurante. Cuando llegamos, el Señor nos dijo que ni hablar, que no tenía sitio para nosotras. Y nos salimos. Pero mi hermana volvió a entrar otra vez y cuando salió dijo, no os preocupéis, que tenemos el restaurante a las 10 de la noche. La preguntamos que qué le había dicho al Señor y dijo, le he dicho que nos ha tocado el euromillón y que hemos venido a celebrarlo antes de repartirlo con los hermanos. Bueno, pues a las 10 de la noche, como buenecitas, entramos al restaurante. Teníamos una mesa lo más apartada posible. Nos sirvió un lechazo buenísimo, pero para beber no había más que agua. No teníamos más. Cuando ya llevábamos un rato cenando, apareció el dueño del restaurante con una botella de vino y 2 gaseosas. Y nos dijo, es que me daban pena. Bueno, cenamos, no dimos guerra, no hicimos nada. Y cuando ya era la 1 y pico de la mañana, se había ido la gente, se acercó el señor, se acercó el dueño y nos dijo, miren, es que anoche la mangaron, es que hicieron algo, se subieron encima de la mesa, cantaron, bailaron, cantaron con la gente del restaurante. Y dice yo, es que eso no lo puedo consentir. Pero de todas formas, sepan ustedes que si vuelven a Aranda, aquí tienen mi casa para lo que necesiten. Siempre serán bienvenidas. Bueno, salimos del restaurante y nos fuimos a casa. La verdad es que cantando, pero bajito, no dimos guerra. Cuando llegamos a la casa rural, pues nos pusimos el pijama y todas fuimos a la habitación de mi hermana. Ella tenía una cama muy grande y fuimos allí. Allí hablamos, reímos, lloramos, nos abrazamos y al final nos acurrucamos y nos quedamos dormidas. A la mañana siguiente, cuando nos marchábamos ya cada una a nuestra casa, prometimos hacerlo todos los años. Han pasado ya 7 años y ahora lo que hacemos son videollamadas, pero nos damos muchos abrazos. Hola, me llamo Domi Gutiérrez y voy a contar lo que a mí me gustó siempre ser de pequeño. Siempre me gustaron los toros y el fútbol. Me gustó mucho ser torero. Entonces, mi padre y mi tío por Reyes me regalaron un toro de cartón, por supuesto. Pero yo era el niño más feliz en aquel momento. Le sacaba a la calle el toro, que tenía 4 ruedas, era de cartón, y jugaba con él. Mis amigos también querían participar del jolgorio. Y luego, después de un rato, dejábamos el toro y nos pasábamos al fútbol. En aquel entonces, mi equipo de fútbol era el Athletic de Bilbao y mi ídolo era José Ángel Iríbar, que le llamaban el Chopo. ¿Por qué le llamaban el Chopo? Porque era un hombre muy alto y pues por eso era que le llamaban el Chopo. En los toros también tenía un ídolo que se llamaba Santiago Martín el Viti y era de Vitigudino, un pueblo de Salamanca. Y eso os puedo contar. ¿Y qué pasó con esa afición? ¿Al final te decidiste a dar un paso más? Pues no. Yo creo que cuando ya crecí un poco y senté un poco la cabeza, se me quitaron. Hombre, todavía me siguen gustando los toros, ¿eh? A ver, los toros dentro de lo que cabe, ¿eh? Me gusta verles, pero no me gusta cuando llega la hora de matarles, eso no me gusta. Bueno, pues ¿animas a la gente a que practique esta profesión? ¿Por qué no? Estupendamente. ¿Algo más? Pues no, nada más. Que sigan con ilusión la gente, ¿verdad? Exactamente. Mi nombre es Ángel. Cuando me jubilé, todo el mundo me decía, te vas a aburrir,
Pero yo les contaba la anécdota de una señora que fue al médico y le dijo: doctor, mire, me acabo de jubilar y es que estoy triste y me aburro. Le contestó el doctor: no se aburra, que quedan muchos prados por descubrir. A partir de entonces lo pensé y aquí estoy, descubriendo cada día nuevos prados que no me dejaron por mi trabajo. Me gusta leer, me gusta ver teatro y estoy en un grupo de teatro donde cada año descubrimos un nuevo prado, porque cada año hay una nueva historia y con estas historias me siento muy a gusto. También leo, me meto en la cocina, camino, hago algo de ejercicio. Con esto quiero decir que cuando te jubilas no vuelves atrás, sino vuelves adelante, porque los prados están ahí para seguir descubriéndoles.